¿Qué pasó anoche entre Irán y Estados Unidos? Una vez más, hemos visto a Irán y a la Guardia Revolucionaria intentando controlar el estrecho de Hormuz, porque algunos petroleros están usando rutas que los iraníes no han designado. Aún así, intentan utilizarlas. Hoy, 2 petroleros se vieron obligados a seguir las rutas establecidas por Irán. Luego tuvimos el ataque estadounidense anoche, en respuesta al ataque ocurrido el día anterior en el estrecho de Hormuz. Y después vino la represalia iraní. Alcanzaron algunos objetivos, activos estadounidenses en la región. Según Associated Press, al menos uno de esos objetivos estaba en Bahrein. Viendo la situación, ¿crees que existe algo parecido a un memorando de entendimiento? ¿Y qué significa eso ahora realmente? Bueno, creo que vamos. Has planteado un punto muy bueno. Porque todo esto, el propósito del memorando de entendimiento de 60 días, que se llamó Alto el Fuego, ya habíamos tenido un alto el fuego el 7 de abril. Así que, ¿cuál era el sentido de uno nuevo? Y por lo que yo entendí, la idea era que este fuera un alto el fuego real, genuino. De hecho, tenía tantas esperanzas que lo llamé un armisticio temporal. Pero resultó que no era así, porque un armisticio, ya sabes, implica cierto grado de permanencia. Aún así, como tenía tantos términos distintos, era muy completo. Incluía todos los elementos necesarios para un acuerdo de paz permanente, como el que se había planteado en las negociaciones presenciales en Islamabad hace un par de meses. Pensé que en realidad era un acuerdo de armisticio temporal que podía prorrogarse indefinidamente. Pero lo que hemos visto es que el último alto el fuego fue falso, y este también se ha demostrado que lo es, porque bueno, ambos bandos lo violaron. Pero creo que organizar ese ataque con drones contra el buque con bandera de Singapur el jueves fue una tontería. No por responder de forma proporcional atacando un barco iraní, sino por escalar el conflicto y atacar 4 objetivos iraníes, incluido el cuartel general de la nueva autoridad del Tratado del Golfo Pérsico iraní. Eso, básicamente, demuestra que la verdadera razón de su ataque es intentar socavar la nueva gestión iraní del estrecho con esta ruta omaní que bordea la costa de Omán. Y esto es una receta para una guerra sin fin, porque no hicieron una rueda de prensa contra el ejército estadounidense ni contra las bases militares de Estados Unidos, pero sí atacaron Bahrein con un dron, como mencionabas, y también al menos otro buque en el estrecho de Hormuz. Así que, en realidad, esto es, ya sabes, una especie de pulso entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos insiste en que el estrecho debe mantenerse libre y abierto, que Irán no tiene el control y que son ellos quienes lo tienen. Pero Irán demuestra, semana tras semana, que la autoridad final sobre el estrecho de Hormuz, sobre qué puede pasar y qué no, está en sus manos, y que Estados Unidos puede hacer muy poco al respecto. Creo que el punto es que la primera cláusula del memorando de entendimiento trataba sobre el caso del Líbano y la guerra en el Líbano. Y ahora vemos un acuerdo entre los israelíes y el gobierno libanés. Por cierto, el gobierno del Líbano no formaba parte de la guerra. No estaban luchando contra los israelíes. Era Hezbollah quien combatía a los israelíes. Y ahora hay un nuevo acuerdo que básicamente define la misma línea amarilla que ya habían definido antes. En este momento, eso está legitimando la ocupación israelí del Líbano, lo cual es una receta para el desastre. Porque mientras sigan en el Líbano, vamos a tener este tipo de enfrentamiento. Esto no es una solución permanente a la guerra en el Líbano. Creo que el caso del estrecho de Hormuz es de alguna manera más manejable, porque se trata de un asunto entre Irán y Estados Unidos. Al fin y al cabo, podemos ver este tipo de enfrentamientos. Podemos ver, de algún modo, que los ataques, como mencionabas, son muy peligrosos. Básicamente, como dice el embajador Chas Freeman, esto es, digamos, un alto el fuego con características israelíes. Y tiene toda la razón. That's exactly right. Yep.
Sí, igual que el comunismo en China, es comunismo con características chinas, que no deja de ser una interpretación china, sí. Lo llaman la interpretación china. Exacto. Sí, por cierto, en el caso del Líbano, ¿crees que se lo están tomando en serio lo que está pasando? Porque esto es justo la receta. Están creando una trampa para ellos mismos y para Netanyahu, legitimando que Netanyahu se quede en Líbano y continúe la guerra. Sí, todo eso que Rubio ayudó a mediar y negociar hace un par de días en Washington, D.C., entre el gobierno libanés e Israel, es una completa basura, porque es una violación flagrante, como has mencionado, del artículo 1 del memorando de entendimiento que Trump firmó. Ya sabes, con bastante bombo y aplausos en el Salón de Versalles, cuando estuvo en la cumbre del G7 el 17 de junio, la semana pasada. Y vamos a ver, ¿qué está haciendo? Ahí mismo dice que ambas partes se comprometen a garantizar la soberanía y la integridad territorial del Líbano. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, eso implica claramente que no habrá tropas extranjeras de ocupación en el Líbano. Así que Estados Unidos haría todo lo posible para convencer a Israel o presionarlo para que retire sus tropas del Líbano. Y eso era algo que no estaba expresamente en el acuerdo, pero está claramente implícito en el artículo 1. Según se informa, fue una de las 3 concesiones de última hora que Trump hizo el 14 de junio para evitar que Irán atacara a Israel con misiles después de que Israel bombardeara Beirut y para salvar su acuerdo de armisticio de 60 días. Así que Estados Unidos sigue contradiciéndose. Sigue demostrando que Israel, o Netanyahu en particular, ejerce una enorme influencia sobre la Casa Blanca. Presidente Trump, acabo de publicar un par de artículos, y en uno de ellos muestro todas las veces que el presidente Trump ha insultado a Netanyahu de todas las formas posibles desde entonces, incluso en septiembre. De hecho, esa fue una de las peores ocasiones, porque Netanyahu rechazó su propuesta de alto el fuego en Gaza, un plan de 20 puntos, y Trump tuvo que reprenderlo duramente para que Netanyahu lo aceptara a regañadientes. Netanyahu es un belicista. Ya sabe, desde el principio sabíamos que sería así, que es un criminal de guerra. Ha asesinado en masa a 60,000 civiles inocentes, gazatíes y libaneses, al menos 20,000 de ellos niños, algunos con las extremidades destrozadas. Y todo eso lo ha hecho con el apoyo de Estados Unidos. Y el presidente Trump ordenó a Israel que parara y aplicara un alto el fuego. Y al día siguiente de firmarse el alto el fuego, Israel volvió a bombardear a Hezbollah y mataron a un par de chicas inocentes. Así que ya ves, Netanyahu sigue demostrando que es el socio principal en su relación con Estados Unidos, lo cual es absurdo, porque Israel tiene el tamaño de El Salvador. Es 444 veces más pequeño que nosotros. Y Trump dijo con razón la semana pasada que Estados Unidos nosotros somos el socio grande e Israel es el socio muy pequeño. Luego Vance añadió que Israel es un país de 9 millones de habitantes y que no pueden alcanzar la paz a base de matar gente. Pero Netanyahu sigue desafiándolos, burlándose de Trump y de Vance, y va a hacer lo que le dé la gana, porque tiene información comprometida sobre el presidente Trump. Ayer firmaron el acuerdo, y hoy hemos visto 2 ataques en Nabatie con drones y aviones de combate. Lo siento, pero esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Y si deciden quedarse en la zona amarilla, pueden argumentar cada vez que pasa algo justo por encima de esa zona o de la línea amarilla que han designado en el sur del Líbano. Así que tenemos que adelantarnos a esos ataques. En el fondo, estos argumentos son básicamente ataques preventivos por parte de Israel. Entonces, ¿tú crees que ves algún tipo de señal de que Hezbollah vaya a dar marcha atrás? Ellos dijeron que lo que ha hecho el gobierno del Líbano es humillante. Y el otro temor es que pueda estallar algún tipo de guerra civil en el país.
Pero hoy hablé con el profesor Randy Iranian, que conoce bien el Líbano. Él dice que Hezbollah está muy pendiente de lo que pasa dentro del país y que de alguna manera están consiguiendo evitar una guerra civil, mientras mantienen el enfrentamiento con los israelíes. Porque, al fin y al cabo, eso ha sido su situación durante muchos años. No es algo nuevo para ellos. Sí, Hezbollah nunca va a desarmarse. Se les ordenó hacerlo en virtud de un acuerdo, creo que en 2005 o 2006. No lo han hecho. Han pasado ya 20 años. Ni siquiera han empezado a desarmarse. Y son la fuerza militar más poderosa del lado libanés. Así que en realidad, Líbano no puede permitirse que Hezbollah se desarme, porque entonces perdería su capacidad de resistir una ocupación israelí a gran escala. Uno de mis amigos, Mario Naufal, con quien he hecho varias entrevistas, dijo, él es libanés australiano, que cree que la solución sería integrar a Hezbollah dentro del ejército libanés. Y yo creo que esa es realmente la mejor opción. Y un alto el fuego real, uno legítimo, debería incluir eso, que Hezbollah simplemente integre su fuerza militar con la del ejército libanés. Y el ejército libanés, por supuesto, está dirigido por un cristiano maronita, como establece la Constitución. Y eso sería lo ideal. Me encantaría ver algo así. Me encanta, ya sabes, me encanta el Líbano. El Líbano tiene un presidente cristiano. Tiene, creo, un vicepresidente del gobierno cristiano, un jefe del ejército cristiano. Y de verdad, era, ya sabes, era como la Suiza de Oriente Medio, antes de que Israel lo arruinara e invadiera. Y obviamente, el presidente Ronald Reagan dio ejemplo cuando, ya sabes, le echó una buena reprimenda a Israel después de que invadiera el Líbano, creo que en 1982. Y básicamente les dijo que iba a cortar toda la ayuda de seguridad de Estados Unidos si no paraban y retiraban sus tropas. Me encantaría ver al presidente Trump, ya sabes, seguir los pasos de Reagan y hacer eso. Pero tienes toda la razón. Hezbollah es el mayor partido político musulmán del Líbano. Lideran una oposición en el Parlamento que tiene 62 escaños de creo 125. Básicamente, se necesitan 65 escaños para tener mayoría y les faltan 3 para alcanzarla. En realidad, no tienen ningún interés en una guerra civil. Pero Israel sí está muy interesado en que se reanude la guerra civil libanesa, que terminó hace unos 20 años, porque quieren, o más bien creen, que eso sería lo ideal. Ya sabes, esa parece ser su solución para cada país. Ya sabes, ellos se beneficiaron enormemente de la guerra civil siria, que derrocó a uno de sus mayores enemigos, el presidente Assad, que como sabemos, huyó a Moscú. Y luego, Siria fue tomada por un antiguo líder de Al-Qaeda y del ISIS, al-Shara. Y claro, les encantaría ver algo así en Irán. Quieren dividirlo en pedazos pequeños. En el fondo, cualquier país que sea independiente o que desafíe su hegemonía sobre la región occidental de Oriente Medio es un país que quieren desestabilizar. Buscan socavar la democracia, anexionar territorios y ocuparlos. Y eso es exactamente lo que han hecho.